Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones en la UPLA desde el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha. Esta vez para hablar de un tema fundamental, importantísimo en la vida de todos y todas, la filosofía y el lugar que ocupa en nuestras vidas. Para eso está conmigo, está con nosotros Carolina Ábalos, ella es secretaria nacional de la Red de Profesores de Filosofía. Bienvenida, Carolina, al canal de la UPLA. Muchas gracias, siempre es un placer estar aquí en la UPLA. Bienvenida. Mira, obviamente la invitación surge a propósito de esta acción que intentó implementar el Ministerio de Educación de eliminar la enseñanza de la filosofía de tercero y cuarto medio. ¿Cómo reciben los profesores de filosofía este indicio que marca, ¿cierto?, un lineamiento de lo que sería la política pública en materia de educación? Bueno, para nosotros en realidad no fue una gran sorpresa. Nosotros estábamos, bueno, nuestra red data desde el 2001. Por lo tanto, ya nos veníamos rearticulando hace casi 2 años y sabíamos, en función de la nueva reforma curricular, entonces teníamos ya activada nuestra red, estábamos trabajando ya con material, teníamos material audiovisual que todavía no lo sacamos, teníamos declaraciones de principio, habíamos tenido reuniones con el Ministerio también, y cuando el Ministerio dejó de recibirnos y dejó de contestarnos nuestras cartas, entonces nosotros ya sabíamos lo que se venía y por eso estábamos preparados y respondimos de una manera rápida. Sí, es muy interesante porque a propósito del debate que se originó, donde todos de algún modo cargábamos un filósofo con nosotros, un filósofo, una filósofa, cuando esta información se hace pública, parece que la filosofía ocupara nuevamente un lugar de relevancia cuando históricamente parece que no lo ha tenido. ¿Qué te parece eso? Sí. Es particular porque yo creo que es algo que efectivamente nos hemos preguntado de cómo aparece desde en el fondo de los movimientos sociales o de la sociedad, de los colegios, a través de los profesores, de las profesoras. Lo que nosotros creemos es que de alguna manera la gente o los colegas despertaron porque en el fondo estaban diciendo que estaban tratando de quitar un espacio al libre pensamiento de la escuela, a la circulación de las ideas, en el fondo también a una escena de democracia fundamental que creemos que para la nueva educación o para la reforma de la educación pública que se está pensando como una reforma que disminuya de alguna manera la desigualdad, quitar el espacio de la filosofía como nosotros la estamos entendiendo, que es un espacio, insisto, de circulación de ideas, de libre pensamiento, un espacio democrático donde todos y todas somos iguales, donde podemos decir lo que pensamos, nos parecía aberrante. Entonces yo creo que desde ahí, que fue llamado pensamiento crítico, que eso quizás lo podamos discutir después, pero desde ahí yo creo que la gente y los colegas, las colegas, los estudiantes de secundarios de la universidad aparecieron y defendieron el derecho a la filosofía, que finalmente es eso. En general, en Chile se da un proceso bastante particular que es una determinada denostación continua del ejercicio filosófico dentro de los establecimientos educacionales, privilegiando otras áreas del saber. A propósito de lo que tú decías, ¿hay libre pensamiento dentro de la escuela? ¿Hay filosofía dentro de las escuelas hoy? Yo creo que sí, no como nosotros quisiéramos, es decir, nosotros hemos hecho algún diagnóstico y nos hemos dado cuenta que lo que hay está asegurado por los profesores y por el compromiso que las y los profesores tenemos con la filosofía. Entonces hay una cosa particular porque la práctica filosófica, es decir, la enseñanza de la filosofía, no es lo mismo necesariamente que la filosofía, o es una forma de hacer filosofía también, y que de alguna manera eso la filosofía más tradicional no lo ha reconocido. Entonces aparecen estos movimientos desde una filosofía que está ligada con la realidad, ligada con la sociedad, ligada con los jóvenes, aparece de una manera mucho más real y más material. Entonces no tan solo defendíamos nuestros derechos a ejercer nuestra profesión o nuestros derechos, por así decirlo, laborales, qué sé yo, sino que también derecho a practicar, a practicar la filosofía y a democratizarla de alguna manera. Desde la perspectiva de la red, hace un ratito
fuera de cámara me comentabas que habías tenido una visita al ministerio. Sí. El ministerio ha vuelto a abrir las puertas, Sí, sí. el ministerio ha vuelto a recibir a los profesores de filosofía. ¿En qué está hoy día el debate? ¿Cómo una situación que parece una amenaza se transforma en una posibilidad y una oportunidad para que la filosofía y la práctica filosófica ocupe un lugar? Bueno, nosotros logramos rápidamente tener una conversación con el Ministerio en agosto y ya ayer tuvimos la segunda reunión de trabajo, donde la primera reunión la gente de la UCE, de la Unidad de Currículum y Evaluación, nos mostró su diagnóstico respecto a la situación general del currículum de tercero y cuarto medio y nos pidió entonces a nosotros hacer un diagnóstico de la situación de la filosofía en tercero y cuarto medio. Nosotros trabajamos un mes arduamente, elaboramos un instrumento de diagnóstico que lo presentamos en distintas regiones del país, en el norte y en el sur. Y bueno, hay una mesa que es triestamental, que es la que va al Mineduc, que es una mesa que está conformada por estudiantes de filosofía, académicos y profesores de filosofía. Y esa mesa nos llamamos Frente Amplio por la Filosofía y nosotros trabajamos como Frente Amplio, cada uno con su estamento, pero después este diagnóstico que hicimos nosotros fue una síntesis de esta minuta de la situación de la filosofía en los colegios. Entonces, bueno, ayer fue una reunión muy buena, muy productiva. Yo creo que nuestro trabajo estuvo bastante bueno, indicamos las falencias y lo mejor de todo es que estamos un poco de acuerdo en el mal diagnóstico, digamos, de la situación actual de la filosofía. Sería importante que nos pudieras contar y que la gente pudiera compartir ese mal diagnóstico, cuáles son los elementos centrales de esa mirada más bien pesimista del tema. Sí, porque una cosa es defender el espacio de la filosofía, que ya de alguna manera lo logramos, porque hoy día la filosofía estaría en tercero y cuarto medio en la educación humanista científica, artística y técnico-profesional, cosa que en técnico-profesional no estaba, entonces hoy día ya está asegurada en las 3 modalidades de educación. Eso es por un lado. Y lo otro es que la situación de la filosofía es precaria porque, en primer lugar, en tercero medio hay psicología, no hay filosofía, y la psicología tiene solo un sesgo, que es una psicología mucho más conductista, cognitivista. También, por ejemplo, los profesores tenemos que pasar educación sexual, prevención de drogas, género, y todo desde un sesgo muy conservador, muy desactualizado. Y además, otro elemento es que nosotros no estamos formados para enseñar psicología ni para ser psicólogos, porque finalmente es un programa que propone una especie de terapéutica, de clase terapéutica para los jóvenes, y cosa que creemos que la filosofía no tiene ese rol. Y en cuarto medio es una suma de contenidos tremendos, inabarcables, que hace que finalmente los profesores nos centremos solo en pasar materia, en hacer que los jóvenes repitan contenidos, que memoricen ciertos elementos para cumplir con el programa, y ahí el filosofar, esta práctica filosófica de la cual yo te hablaba, este diálogo, el debate, se pierde. Es interesante que hayan utilizado la figura de un frente amplio, porque significa también un espacio de deliberación que es distinto. ¿Cuál es ese norte del frente amplio? ¿Hacia dónde están apuntando? Entendiendo, ¿cierto?, que hay una situación ideal que es defendida por los profesores de filosofía, los estudiantes de filosofía, la comunidad que convive. ¿Hacia dónde quieren llegar? Sí, una de los elementos, hay dos grandes ramas acá. Uno es la forma en que, o sea, la filosofía que nosotros defendemos, que tiene que ver con una filosofía democrática, es decir, no necesariamente reducida a la academia, pero no por esto vamos a reducir esta filosofía a nuestra práctica. Creemos y creemos que la filosofía debe defenderse en cualquier lugar que esté. Y por lo tanto, nuestro llamado desde el principio siempre fue a trabajar todos en conjunto, porque creemos, por ejemplo, que la investigación, los proyectos de investigación, las clases en la universidad, los académicos son fundamentales para esto, así como nosotros también lo somos para la filosofía, y los estudiantes nos parece fundamental porque ellos tienen que formar parte de este trabajo en conjunto. Ese es por una parte, y por la otra parte también, y que se complementan, tiene que ver con lo que nosotros estamos pensando
qué puede hacer la filosofía para la educación pública. Y en ese sentido, el pequeño espectro que tiene la filosofía, que ha estado siempre encerrada en la universidad, se vincula ya con lo social, y de este punto de vista creemos que es sumamente importante que los profesores y las profesoras de otras asignaturas se empiecen a implicar en el desarrollo curricular. De esta manera hacerlo mucho más democrático y finalmente desde las bases contribuir a la democratización de la educación pública. Una pregunta que, bueno, hemos hablado esencialmente de filosofía, pero también de pasada de política, porque la filosofía se inserta en un contexto histórico que ha llevado a la institución educativa en Chile a un determinado lugar muy vinculado, muy relacionado con el modelo de mercado, con el individualismo, con una idea que de pronto es contraria a esos propósitos más nobles de la filosofía, quizás. Yo te preguntaría, que es una pregunta más bien utópica, si se quiere, ¿qué lugar ocupa la filosofía en la práctica cotidiana y cómo convive hoy día con los movimientos y el despertar de los movimientos sociales que parece que solamente están dormidos? Sí. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, es sumamente interesante porque permite en el fondo mostrarle a todas las personas que nos están viendo que la filosofía tiene su carácter práctico y material. Es decir, por mucho que parezca, o sea, por mucho que vivamos en un sistema donde lo superficial gobierna, donde el consumo es algo de todos los días, donde está la desigualdad, etcétera, hay circulando ideas debajo, o sea, hay una filosofía también neoliberal por debajo, es decir, y esa es la potencia que tiene la filosofía. Entonces, lo que nosotros decimos, y por ejemplo, en los liceos, cómo nosotros trabajamos con los temas con las problemáticas que la realidad nos presenta, es decir, con la problemática, por ejemplo, de género, con las problemáticas políticas, con las problemáticas éticas, con esas contradicciones que nosotros nos encontramos. Uno de los elementos que nos permite la filosofía es que los jóvenes se sientan seres que puedan transformar la sociedad. No tan solo comprenderse a sí mismos, por ejemplo, comprender el entorno, qué sé yo, darle sentido o buscarle sentido a la vida, sino que también transformar la sociedad. Y ese rol político, que es mucho más político, no estaba inserto en los planes y programas. Y nosotros hoy día estamos agregando esto porque creemos que finalmente también la filosofía puede contribuir a ser más felices, por ejemplo, buscándole sentido a la vida, o qué sé yo, o entendiendo de sí mismo, pero también teniendo la conciencia de que podemos cambiar las cosas. En el fondo, como tú dices, es utópico, quizás no tanto, cambiar el mundo finalmente. Sí, es súper interesante lo que dices porque llevas la filosofía a un lugar cotidiano, a un lugar habitual, a un lugar que no importa qué título profesional tienes, qué profesión desempeñas, cómo o dónde te paras en el mundo. La filosofía es parte inevitable del ser humano, de la persona, del existir, y que no está limitado solamente con espacios como este, porque hoy día estamos en la biblioteca de la Universidad de Playa Ancha, entonces parece que la filosofía ha ido acompañando también el despertar de los movimientos sociales, como que han convivido ahora al tomar conciencia de las condiciones de vida que tenemos. ¿Cuál sería el llamado que tú le harías a la gente, cierto, que está en sus casas, que tiene su notebook, su teléfono, mirándonos, cierto, viéndonos, a propósito de lo que viene en este reclamo que es de la filosofía, pero que en definitiva es un nuevo modo de existir en comunidad? Sí, yo creo que, a ver, hay varias cosas aquí, hay efectivamente, y voy a tomar algo que no me has preguntado, pero lo voy a agregar un poquito, que tiene que ver con el corpus filosófico, es decir, con la historia de la filosofía o con los conceptos, con los autores, qué sé yo, que nos parece que es fundamental y que se trabaja en los liceos. Pero también esto es una base, es como una especie de espejo donde nosotros nos podemos mirar y mirar los cuestionamientos que son materiales también de los filósofos, donde tuvieron un contexto social, histórico, problemas personales, existenciales, etcétera, que permiten que aparezca una pregunta. Es decir, el llamado es a interrogar. A interrogar la realidad, a demandarle sentido a las cosas, a no pasar por alto las contradicciones, los sinsentidos, porque es ahí donde de ahí donde aparece la posibilidad de hacer filosofía. Es decir, cuando hay algo que uno no entiende o cuando uno tiene un problema o una problemática que no le ve escapatoria, que se llama aporía, por ejemplo, por ahí yo creo que aparece la filosofía y eso puede ser resuelto
idealmente, por ejemplo, en un diálogo, en comunidad, con los pares, entre mujeres, entre jóvenes, en grupos vecinales, qué sé yo, a partir de un texto común y corriente, se pueden hacer esas cosas. Bueno, estamos pensando en hacer ese tipo de cosas también fuera de la escuela. Yo te quiero agradecer porque, en definitiva, pensar en filosofía es pensarse, y estaremos súper atentos al desarrollo que tenga esta discusión, que es una discusión que nos involucra a todos y todas, y por eso mismo queremos invitarlos a ustedes a conocer el caso del Liceo Eduardo de la Barra, que también está haciéndose este tipo de preguntas trascendentes. Hoy día nosotros queremos aportar con una actividad que lo que trata es de celebrar el Día de la Filosofía, ¿ya? Sobre todo porque la UNESCO desde 2005, todos los 17 de noviembre, se pide que se hagan actividades en donde se viva la filosofía, sobre todo en las escuelas, sobre todo en donde hay juventud. ¿Ya? Entonces, en el marco de ese contexto hemos querido hacer, ¿no es cierto?, el primer encuentro crítico del puerto, así lo llamamos. ¿Ya? El primer encuentro se tituló Reclamando la Filosofía. Se celebra el Día de la Filosofía desde 2005, se viene celebrando, lo organizó el Liceo de la Barra, por medio del Centro de Estudios. La discusión de hoy se basó principalmente en lo que es la validación de lo que es la filosofía en plan común, revisar si es fundamental que exista y que no se elimine, planteando de que es conveniente que existan los planes comunes para facilitar lo que es el aprendizaje y aplicando en todas las otras asignaturas, como corresponde. La filosofía tiene un rol fundamental en cuanto a cómo una persona va creciendo, a cómo se va cuestionando las cosas y así va formando un pensamiento crítico, lo cual encuentro que es muy valioso en este momento, ya que hay muy poca gente que cuestiona la filosofía y eso forma un pensamiento, una crítica hacia cualquier tipo de sistema, hacia cualquier cosa que uno vaya pensando. La filosofía está en la base del pensamiento crítico, sobre todo si tomamos la asignatura, no tanto como un ideal de aprenderse citas o pensamientos de filósofos, saberse de memoria, sino más bien a través de los pensamientos que han tenido algunos filósofos importantes en la historia, eso poder aplicarlo en nuestra realidad, sobre todo los alumnos también, que puedan hacerse conscientes de su realidad, justamente criticar aquellos aspectos en los cuales ellos están sumergidos. Controversia ha causado el plan del Mineduc de eliminar el ramo de filosofía de los planes comunes de tercero y cuarto medio. Las autoridades han dado explicaciones, dicen que esas materias no se perderán, sino que irían dentro del ramo de formación ciudadana. Y que ese curso sería común también. Nosotros como profesores creo yo que el rol que tenemos es traer las problemáticas a la escuela. Ellos son los que filosofan, o sea, a lo mejor yo no saco nada con traer a Aristóteles, con traer a Descartes, si es que no contextualizo con lo que realmente está pasando. Y eso tiene que nacer de los niños, eso tiene que nacer de los jóvenes. Ellos tienen que tener la capacidad de que a partir de las herramientas problematizadoras que nosotros traemos, ellos puedan reflexionar en torno a su propia vida. La filosofía como tal entrega una gran variedad de aportes significativos para la persona, tanto como desarrollo, como lo que es crecimiento de la persona, otorgando un análisis y una crítica constructiva hacia lo que él cree que es correcto, lo que piensa y lo que podría seguir ocurriendo. Realmente sería un golpe duro que no hubiera filosofía. Si lo vemos desde el lado quizás del sistema en el cual estamos sumergidos, este modelo capitalista neoliberal, yo creo que sería lo ideal para ellos, porque de esta manera vamos eliminando algunos ramos más críticos y dejamos otros ramos que en el fondo pueden darle algún elemento a ellos para ser sujetos exitosos quizás en el mercado comercial, lo que un poco se espera con este modelo educativo en el que tenemos, donde finalmente se prepara futuros trabajadores. Encuentro que el gobierno lo que quiere hacer es
formarnos con matemáticas del lenguaje, repletarnos con materias que nos van a servir para dar la PSU y estudiar carreras que están mejor bien pagadas en vez de estar disfrutando los años de educación. Parte por una decisión desesperada del Estado mismo de intentar buscar mejores resultados en una prueba fallida como lo es la PSU, que no evalúa casi ningún aspecto de lo que es el ser humano. Y yo encuentro que la filosofía aportaría en este beneficio, porque ya que el Estado está muy bien sabido, sus intenciones son muy claras. Lo único que le interesa es la formación de notas, una calificación de una persona, dejando por el lado lo que es la formación de la persona, dejando atrás sus propios valores, ignorando completamente el sentido de un humano, solamente creando un robot que simplemente resuelva una prueba y haga su trabajo sin criticar ni pensar nada. Y no solamente se preparan para la PSU, que suele ocurrir en los demás establecimientos educacionales, sino que aquí también hay un trabajo con todos los chiquillos y chiquillas en el fondo para que ellos sean sujetos críticos, para que ellos cuando después salgan a trabajar después de cuarto medio puedan reflexionar en torno a sus prácticas cotidianas. Entonces retomamos nuestra conversación, nuestro diálogo con una colega, amiga de la casa, la doctora Patricia González, de la Facultad de Humanidades, para pensar también el rol que le cae a la universidad en esta discusión, en esta conversación que sosteníamos hace un momento con Carolina. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Patricia, ¿qué rol juega la formación de profesores en filosofía en este diálogo que estábamos sosteniendo con Carolina? Bueno, juega un rol muy importante porque en las universidades un poco se juega la posibilidad de poder cuestionar a la propia filosofía en diálogo con los problemas, digamos, de su época y de la sociedad, ¿no? Entonces, en una formación, por ejemplo, de pedagogía en filosofía, obviamente que no solo se trata de traspasar los conocimientos, el canon de la filosofía, sino que también ir resignificando los conceptos, resignificando los problemas, resignificando las discusiones, para que tengan sentido en los jóvenes que se están formando para, a su vez, hacer esa tarea con los otros jóvenes. Sí, ha sido, a propósito de toda también la trayectoria de la universidad pública en Chile, lo que ocurrió el 73, lo que ocurrió el 81, lo que ocurrió también posterior con la llegada de la democracia, ¿cierto? ¿Ha sido la universidad esa cuestionadora? ¿Ha sido la universidad el espacio cuestionador de esas cuestiones? Bueno, mira, es una pregunta compleja porque la universidad como institución ha tenido en el fondo que resistir, ¿no?, los embates de las transformaciones del sistema político, del sistema económico que se impuso en América Latina, no solamente en nuestro país, a propósito de los golpes cívico-militares. Entonces ha sido un lugar donde se ha intentado, y no monolíticamente, sino que también de manera muy diversa, una resistencia a estas imposiciones y a estas clausuras que significaron este horrendo periodo que hemos tenido que vivir en América Latina y en Chile. Por eso mismo, ¿han sido capaces las universidades de resistir, de realizar ese proceso? Bueno, entendiendo también que hay un levantamiento que hoy día hacen los rectores a propósito de un nuevo trato donde la gratuidad, la calidad son elementos centrales, porque es súper importante también poder contextualizar históricamente las instituciones. ¿Hemos sido capaces de asumir ese desafío cuestionador? Ha habido, obviamente, respuestas, distintos lugares, distintas voces que han levantado, como digo, esa voz de la resistencia, ¿no? Y desde la filosofía ha sido como un trabajo de interpelación de los conceptos con los cuales se ha entendido, por ejemplo, lo social, lo cultural, lo público, lo privado, la persona humana finalmente, ¿no? Entonces, uno no puede desconocer que efectivamente en la universidad, y sobre todo en la universidad pública, ha habido ese impulso y también asumir esa responsabilidad, ¿no?, de pensar los conceptos y de pensar las perspectivas a partir de las cuales se construye la sociedad. A propósito del primer bloque, lo que conversábamos con Carolina, ¿cómo ha estado presente la universidad
en este debate que se origina a propósito de la modificación que intenta hacer el Ministerio de Educación eliminando para los terceros y cuartos medios el ramo de filosofía? Mira, una de las cosas que yo creo que uno tiene que poner en valor es que tanto en el movimiento del 2001 como en este movimiento del 2016, a propósito del cuestionamiento que el gobierno, el Estado le hace a la enseñanza de la filosofía. Recordemos que en el 2001 la eliminación de una hora de filosofía en ese entonces, eso trajo aparejado una reacción que fue bastante transversal de parte de todos los actores directos, digamos, involucrados con la filosofía, ¿no? Es decir, los estudiantes, los profesores universitarios y los profesores del sistema. Tanto el 2001 como este 2016 ha habido una respuesta que significó, por ejemplo, articular este bloque amplio, este frente amplio en defensa de la filosofía, y eso habla muy bien, digamos, de todos los que nos dedicamos a la filosofía en términos de asumir la responsabilidad para con la educación, en particular en este momento para con la educación pública, porque efectivamente de manera transversal la defensa de la enseñanza de la filosofía en los liceos se ha puesto como una defensa que se inscribe dentro de una concepción de educación pública que es un derecho igualitario para todos y todas. Patricia, a propósito de eso mismo, ¿cuáles debiesen ser los elementos centrales que debiesen incorporarse en esta reforma, considerando la filosofía un elemento central? ¿Cuáles son esos ingredientes que debiese tener presente esta transformación? Bueno, lo que uno debiera asumir, a pesar de que es la discusión, ¿no?, que está de fondo en este asunto, lo que uno debiera asumir, porque es algo que teóricamente se ha establecido bastante en las últimas décadas, es que uno tendría que empezar a hablar de filosofías en plural y no en singular. Precisamente porque al estudiar, digamos, el corpus de la filosofía, uno lo que puede ver son distintas voces, distintos posicionamientos, que son posicionamientos del pensamiento en relación con lo político, con lo social, para poder conceptualizar aquello que ocurre, ¿no? Y eso efectivamente ha sido un proceso que uno, al estudiar a los filósofos, ve esa diversidad, no solamente una diversidad en época, sino que en una determinada época también distintas maneras de plantear los problemas y, en el mejor de los casos, plantear soluciones. Entonces, lo que uno aspiraría, y lo que además es importante decirlo, nosotros como una institución pública que forma profesores de filosofía para la educación pública, a lo que debiera aspirar, en el fondo pensando en esta reforma educacional, es que uno de los cambios que ocurra es justamente ese reconocimiento a las distintas formas y las distintas voces y también las distintas definiciones que la filosofía ha tenido. Y eso pasa por cuestiones, por ejemplo, continentales, es decir, la filosofía no es solo lo que han pensado los europeos, sino que también hay filosofías en otros continentes, en América Latina, en África, en Asia, ¿no? Y donde y eso significa que hay personas que asumieron la responsabilidad de pensar sus contextos, sus problemas y dar una respuesta, y que el pensamiento acoja justamente esas problemáticas. Me parece súper interesante esta idea de filosofías en plural, como una especie de ecología de filosofía, ¿cierto? Entonces quiere decir que, te pregunto directamente, ¿hay una filosofía que ha triunfado y otras filosofías que han salido derrotadas en esta pugna, en esa misma ecología de filosofías? O sea, ha habido efectivamente, y nosotros lo podemos ver en América Latina, los colegas africanos también están pensando lo mismo, ¿no? O están haciendo el mismo diagnóstico. Efectivamente ha habido una hegemonía de una filosofía particular, que es la filosofía occidental, particularmente la moderna, ¿no?, que supone una concepción de ser humano, una concepción de lo social. Bueno, y ahí podríamos empezar a asociar conceptos como civilización, progreso, desarrollo, libertad, qué sé yo, ¿no? Y que obviamente que es una filosofía que se pensó cuando se estaba articulando un modelo societario que es finalmente el que
es el que tenemos hoy día, ¿no? Una sociedad regida por parámetros individualistas, donde se pone al capital como, en el fondo, el fin último, ¿no?, de lo social, ¿no? Efectivamente, ese movimiento social, esa concepción societal ha tenido aparejada una filosofía que es la que ha sido la hegemónica, por lo menos en la filosofía que se ha institucionalizado en las universidades, en América Latina y en Chile, por cierto. Sí, para contarle a la gente que está o en sus casas, o en la universidad, o en cualquier sitio con sus aparatos móviles, Patricia en su tesis doctoral estudió efectivamente el pensar la filosofía o las filosofías desde Latinoamérica, desde el otro lado de la moneda, desde el lado de la frontera, desde el lado de los limítrofes. ¿Qué puede aportar, Patricia, esa filosofía o esas filosofías latinoamericanas a este debate que estamos sosteniendo ahora? A mí me parece que una de las cosas importantes que puede aportar todo ese acervo cultural y reflexivo que es lo que se denomina la filosofía latinoamericana es justamente un pensamiento que vino a problematizar la noción clásica de criticidad que se le asocia a la filosofía. Una criticidad que justamente permite interpelar los conceptos ordenadores del espacio común, ¿no? Y eso es lo que hizo la filosofía latinoamericana para mostrar su reverso, para mostrar su otra cara, ¿no? Y entonces eso ha enriquecido, en primer lugar ha enriquecido a la propia filosofía y ha permitido que la filosofía se pueda entender como un espacio que tiene sentido no solo para el profesional de la disciplina, no solo para el erudito, sino que justamente como el espacio para poder pensar los conceptos que están ordenando la lógica del sentido común y tomar, y en tanto tal, permitir que cualquiera tome una posición que puede ser ética, que puede ser política, respecto de esos conceptos ordenadores del espacio. No quisiera terminar esta conversación sin hacerte una pregunta que es coyuntural, pero que es sumamente importante y que ha estado presente en la historia, que es el papel de la mujer en el hacer de la filosofía, pensando que hace poquito tuvimos una marcha a nivel continental a propósito de Ni Una Menos, ¿cierto?, que habla también de una sociedad machista, patriarcal, y me parece que son ideas, son conceptos que están vinculados. Me gustaría que pudieras compartirme algo respecto a esa idea de la campaña Ni Uno Menos, la filosofía, el contexto, el modelo. Bueno, decir dos cosas. Uno, la figura de la mujer, la figura de la mujer ha estado súper invisibilizada en el canon tradicional de la filosofía. La filosofía esta que yo te comentaba, que denomino europeo, occidental, uno de sus rasgos conservadores justamente ha tenido que ver con el no reconocimiento de mujeres pensadoras, filósofas, que han hecho aportes súper relevantes a la historia del pensamiento. Eso por una parte. Y por otro lado, felizmente, mujeres y hombres, porque este no es un tema de mujeres, ¿no? Mujeres y hombres se han preocupado por hacerse cargo de las temáticas de género, de todas las formas de desigualdad y de subalternidad, ¿no? En el tema del género. Y eso ha permitido hoy día contar con teorías, contar con perspectivas que permiten entender mejor los alcances sociales, los alcances culturales, los alcances para la propia educación que tiene el problema de la desigualdad de género. Entonces, obviamente que son temáticas que uno aspira a que también puedan estar presentes, por ejemplo, en la institucionalidad de la educación de la filosofía en los colegios, por lo relevante del tema, justamente porque a lo que aspiramos es a que podamos avanzar un poco en resolver estas brechas, donde una de sus caras es justamente la desigualdad de género. Patricia, te quiero agradecer y quiero, por supuesto, invitarlos a seguir pensando, a seguir pensándonos en un lugar que debiese estar precisamente articulado para ello: la universidad, el colegio,
las plazas públicas, las calles, las marchas, en todos los espacios. Además, invitarlos a seguirnos en este programa o en otros a través de nuestra página www.uplatv.cl. Los esperamos.